Hola, yo soy Juan David Montalvo y esto es Audio Latino, tu voz en español, un programa sobre locución, comunicación y todo lo que tiene que ver con el uso de la voz. ¡Bienvenido! El episodio de hoy entrevisto a un muy buen amigo mío, locutor, uno de los más versátiles para mi gusto, de aquí del Ecuador, de Guayaquil, de mi ciudad, además, coterráneo mío. Se llama Gustavo Ceballos. Para mí es uno de los que más trabaja, sobre todo con el tema del acting. Por supuesto, también hace locución institucional y promocional y todo eso. Pero cuando yo lo conocí, hace quizá 15 años más o menos, cuando yo empecé a producir, fue como el primero que podía hacer todas las actuaciones naturales, las vocecitas, y los vocesotas y todo eso, ¿no? Y voces de caricaturas y cosas que muchas veces se necesitan en la publicidad. Y en ese tiempo, cuando recurríamos a locutores tradicionales que venían de trasfondo de radio y de tele, pues teníamos graves problemas para lograr una actuación decente. Y él entró como a romper con eso y llevó mucho trabajo por mucho tiempo. Es de aquellos locutores que en algún momento el cliente te dice, no, ya no me pongas a este porque sale mucho en la pauta. Pero bueno, eso son temporadas y luego pasa. Quería entrevistarlo hace tiempo porque quería saber un poco más de dónde saca él sus recursos para actuar cuando hace locución, para ser natural. Y espero que les guste la entrevista. Hay una noticia, no he estado muy activo, no he estado publicando porque realmente he estado con muchísimo trabajo, gracias a Dios. Pero hay una buena noticia, estábamos en Stitcher y Spotify y ahora también estamos en iTunes. Así que me puedes dar un review en cualquiera de las tres. Creo que iTunes es como la más popular o de la que más se conoce. Entonces, si tú me escuchas por iTunes y te gusta lo que estamos haciendo acá, échame un review, dame una mano para que más gente lo vea. Yo no hago este podcast todavía con ningún fin de lucro, más bien es un fin de aprendizaje, como lo expliqué en el capítulo 1, pero sí me motiva que la gente comente y todo, ¿no? Y que nos vean cada vez más personas. Es lo que me va a impulsar a mí, esa es mi gasolina para hacerlo. Aparte de mis propias ganas de aprender, ¿no? Los dejo con la entrevista con Gustavo Ceballos. Es posible que hagamos una segunda parte porque esta entrevista fue interrumpida súbitamente y realmente hubiéramos querido que dure más. Bueno, yo empecé realmente a locutar a partir de unos años después de mi ingreso a televisión, cuando yo entré a CTV. Trabajaba mucho en voces, hacía voces para el programa, para las promocionales del programa. Éramos muy recursivos en ese aspecto, ¿no? Entre Galo Recalde, Fernando Galvez y yo hacíamos un montón de cosas con la voz. Pero el trabajo era de actor. Sí, digamos, o sea, mi trabajo en el canal era ser guionista, no era ser actor. Pero, ¿Ah, sí? claro, Okay. claro, yo entré como guionista. Entonces, el tema del mono salió porque Galo un día dijo, yo tengo un traje de mono en la casa, será de usar un mono. Y ya, pues entonces se trajo el mono, se trajo el traje, y cuando se lo hizo probar a todo el mundo a ver a quién le quedaba, al que le quedó perfecto fue a mí. ¿Ya? Entonces, claro, se le ponía a alguien más alto y se le veía el cuello, ¿no? Entonces era chistoso. Y ahí agarraste a mí me quedó como guante. El personaje del mono. Agarré el personaje del mono y desde ahí toda la gente me conoce como el mono. Yo por eso ahora integro el mono a mi nombre. Yo soy Gustavo el Mono Ceballos, siempre. Correcto. Uh-huh. Entonces, pero eso no era un trabajo de locución, eso era un trabajo de guionista que se convirtió en un trabajo de actuación. Por supuesto. Y el trabajo de actuación era muy divertido, digamos, porque había muchos personajes que, por ejemplo, llamaban por teléfono. Entonces, había el típico, llamaba, hey, tú, era Miguel Bosé, ¿no?
Entonces te mataba de risa porque... Había que hacer las imitaciones. Exacto, entonces que Miguel Bosé era amigo de expertos y de Hanna, y los llamaba a preguntarles ni sé qué cosa, y que si había otro personaje que hablaba así todo, ay, no me dejan dormir, ni sé qué cosa, entonces típico. Y así, había un montón de voces que se nos iban ocurriendo a la medida que íbamos escribiendo, y decimos, tranquilo, yo hago las voces, o las haces tú, o las haces Para otro. la gente que nos escucha que no son de Ecuador, Ujú. porque tengo gente Hola. en México, en Estados Unidos, Órale. en todas partes. Ujú. Es increíble el internet. Es claro, así es, nos conecta con el mundo. Exacto. Mundo. Exacto, exacto. Ese es un programa que fue, digamos, un hito aquí en la televisión ecuatoriana, porque antes de eso no existía otro programa de ese corte, ¿no? Que era un programa creativo, cómico, que no recurría al doble sentido, a la patanada, que era apto para niños. De hecho, no es que era apto para niños, era un programa dirigido a niños originalmente, porque se lo tomó como referencia el programa de Big Man's World. Pero lo veían adultos, ¿sabes? Claro, También. es que todo el mundo lo veía en esa época porque, o sea, nos dimos cuenta que el contenido era tan divertido que de repente todo el mundo empezó a verlo, ¿no? Digamos de todas las generaciones. ¿Y por qué aterrizaste ahí como guionista? Tú habías estudiado publicidad. No, a ver, yo estaba estudiando publicidad. Ya. Yo entré en la primera generación de la Escuela Mónica Herrera en el año 92 y para el año 94 Galo Recaldo me hizo la invitación para participar como guionista. Ujú. Pero él me dijo, ¿por qué no vas y te pruebas? Entonces, como recién estaba saliendo CTV, venía de hacer CR de televisión y de repente, ¡fum!, la superinversión, pusieron el canal y nos pusimos al mando de Stanley Parker para empezar a trabajar, digamos, como guionista. Y yo, obviamente, neófito en el tema, yo no tenía la menor idea de nada. Me parecía estar en Disneylandia, porque todo el mundo que entra a televisión y es un muchacho, yo tenía 23 años, y yo decía, estaba un poquito viejo para el tema, porque ya yo había estudiado arquitectura 3 años antes de eso. Ah, eso nunca supe yo. Claro, yo Ya. estudié arquitectura 3 años. Ya. Y claro, súper confundido en la vida, ¿no? Tipo, yo era sociales, entré Tuve a... un compañero que Ajá. hizo 4 años de medicina y luego fue compañero de Ujú. comunicación social con nosotros. Se cansó de abrir muertitos, entonces... Sí. O sea, Exacto. eso es normal, cada Claro. vez más, ¿no? O sea, tú encuentras el camino como sea, ¿no? Y de hecho yo siempre supe que tenía habilidades con la voz. Desde chico supe que mi voz era distinta a la de mis amigos. Ujú. Y fíjate en esto, yo de chico tenía un pequeño grado de tartamudez y hablaba muy rápido. A mí nadie me entendía. Te juro, te chistosísimo, pero es verdad. O sea, ¿Ya? me acuerdo que mi familia me bulleaba durísimo. Mis primos me bulleaban durísimo. Por la tartamudez. Porque hablaba súper rápido y hablaba... No, se me salía el atropellamiento de las palabras y no podía masticarlas bien ni decirlas bien. Entonces era un conflicto enorme, pero cuando ya empecé a traer televisión, por ejemplo, cuando ya estaba en arquitectura, cantaba bastante en las peñas. Entonces los viernes, jueves y viernes era de peña. Entonces yo cantaba las de Silvio, las de Pablo Milanés, cantaba las de qué sé yo, Víctor Manuel, bueno, no el salsero, sino el trovador español. Claro, claro. Exacto. Entonces ahí me di cuenta, por ejemplo, que me gustaba imitar la voz de Silvio. Rodríguez. De Silvio Rodríguez, exactamente. Ya. Entonces, cuando la típica canción de Silvio que es Ojalá, ¿no? Entonces todo el mundo, ojalá que las hojas ¿no? Empezaba a imitar a hacer esa Y modulación, te diste cuenta que se te hacía fácil. que podía hacerlo. Ya. Me di cuenta que podía hacerlo. Entonces, claro, tú sabes que a una persona que tiene oído musical se le hace mucho más fácil. Claro. Mejor dicho, oído musical desarrollado, porque creo que todos tienen oído musical, pero muchos están sordos ahí. Hay muchos locutores que no son músicos, pero que tienen un oído Muy bueno. muy bueno. Así es. Y yo pienso que eso como 101, o sea, tiene que estar en lo básico del locutor, tener buen oído, aunque no sea músico. Es que sabes que yo en mis clases porque finalmente ya cuando te cuento el final de mi historia que terminé haciendo cursos y sesiones de expresión oral privadas, inclusive en universidades también, una de las cosas que yo digo siempre es que la voz es el instrumento suficiente. Tú necesitas la voz para comunicarte, obviamente, digamos, en expresión oral la voz es suficiente, pero el elemento indispensable para la voz es el oído.
Sí. Eso, para la expresión oral, el elemento indispensable es el oído. Tú no puedes prescindir del oído para comunicarte. Ujú. Porque a través del oído inclusive tú puedes llegar a tener muchas interpretaciones de lo que estás diciendo. Entonces la expresión se constituye en un poder enorme que puede transformar muchas cosas, puede transformar conflictos, puede motivar a personas, puede levantar el ánimo, puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces yo me di cuenta de eso. Bueno, eso es el final de mi historia, pero ya me salté un poquito. Pero, no importa. Pero vamos otra vez vamos a regresar un poquito. La gente de México que me escucha, en el año de 1995 hicieron el Foro Panamericano de Televisión Infantil en DF. Y claro, y ahí participó... El programa de... Exacto. Participamos, a ver, Galo Recalde se costeó su pasaje, su nota, y él se metió, así casi que codazo se metió a participar. Habían producciones, megaproducciones de Uruguay, Brasil, México, España, Perú, bueno, había de todo. Y ganamos. Uh-huh. Ganamos solo a punta de contenido. Teníamos un 2 cassettes de 3/4 que mostramos. En esa época se usaban cassettes de 3/4, ni siquiera 3/4, como dicen en España, un Matic. Un Matic, exactamente. Y un Matic, claro. Exacto. Y ganamos. Tengo entendido, no sé si estoy mal tal vez, pero Chespirito estuvo ahí. Wow. Él reconoció, digamos, el valor del programa y todo eso. Entonces, imagínate, ¿no? O sea... Es que el programa tenía... A ver, fue tanto el impacto aquí, uh-huh, que después de eso vinieron los programas cómicos que fundaron el mismo Galo. Con Gustavo Segale, con David Reynoso. Exacto. Y con Flor María. Y es como que eso cambió de alguna manera la historia de la televisión ecuatoriana. Sí, así es. O sea, así de importante fue. Tú estuviste en el, como dicen a veces los gringos, in the right place, at the right time. At the right time, ajá, Yeah. sí. Y entraste para escribir. Uh-huh. Eso es lo maravilloso de hacer estas entrevistas, que uno se da cuenta de esto que sigue pasando. Tú vas por un lado, uh-huh, pero tu camino no es lo que tú estás planificando. Es algo que te vas a encontrar más adelante. Es que sabes que la gente se preocupa muchísimo, por ejemplo, del futuro. Digamos, los jóvenes se preocupan mucho del futuro, pero realmente no saben qué les depara el futuro. Yo les hablo mucho a mis alumnos y les digo, probablemente aquí hay excelentes directores de cine. Probablemente aquí hay actores maravillosos que van a despegar durísimo. Probablemente aquí está el futuro de los presentadores de televisión y de noticias o de deportes. Pero eso solamente ustedes lo deciden. Quizás de aquí salga un buen ingeniero químico. ¿Me explico? O sea, están estudiando comunicación, pero no sabemos. Porque cada uno se labra su propio hay cosas que propio futuro, pero no puedes saber en qué consiste ese futuro, para nada. No. Tú puedes hacer muchas cosas, pero... Así es. Pero la vida definitivamente te va dirigiendo también. Y tú tienes que tomar las decisiones que son... Y tú tomas la decisión. Así es. Está bien. Y ¿sabes qué? Y me gustaría acotar esto es algo que lo digo mucho en mis charlas, y es que yo creo que para evitar, digamos, estresarnos y frustrarnos tanto, debemos entender que las decisiones no son ni buenas ni malas, son solo decisiones. Una vez que tomas una decisión y tomas acción sobre la decisión, lo que hay es resultados y consecuencias. Si tú decides mirar a la esposa de tu vecino y de repente quieres hacerle cosas y de repente quieres conquistarla, tú sabes en qué te estás metiendo y tú sabes qué consecuencias habrá si lo haces. Uh-huh. Porque una posibilidad es que nadie te descubra. Otra posibilidad es que te descubran y seas el escarnio público. Uh-huh. Otra posibilidad es que te maten. Y así, hay muchas posibilidades. Como la de la canción de Rubén Blades, que exactamente. el marido te espere atrás de la puerta con el bate de béisbol. Por favor. Porque la mujer se lo dijo. Exactamente. De hecho, esa canción a mí me encanta, me la sé de memoria. Esa canción me hizo a mí Decisiones. Es Decisiones, claro. Decisiones. Es una de las 3 historias que hay en Decisiones. Son 3 historias. Ya. El camión, la del galán y la de la chica que se embaraza. Exactamente. Y la chica. Esa es la primerita. Entonces, no hay, cuando uno es joven, uno se preocupa mucho del futuro y uno dice, ¿qué decisión voy a tomar? No sé qué hacer y se deja a veces llevar o influenciar, uh-huh, pero no sigue su corazón. No sigue su corazón. Debería decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿En dónde voy yo a edificarme para uh-huh, poder vivir la vida que quiero vivir? Y cuando eres ya cuarentón como nosotros, ya casi cincuentón, tú dices, chuta, pero mira lo que hice en el pasado, me arrepiento de haber hecho esto, me arrepiento de no haber hecho esto otro. A ver, el pasado no lo puedes cambiar.
Las decisiones que has tomado en el pasado, de hecho, te llevaron a donde estás aquí ahora. Pero lo bueno es que si tienes vida, puedes tomar la decisión para inmediatamente hacer otras cosas que quieres hacer. Nunca es tarde mientras tengas vida. Es correcto. Así Ahora, es. tú eres capacitador, hace formación incluso para ¿Sabes que otros locutores. Sí, a veces, no solamente locutores. No, espérate, eres locutor comercial. Así es. No, yo sé, tienes esta cuestión del PNL también. Ajá. Y un montón de cosas más. Pero la génesis fue que estabas ahí escribiendo guiones y de pronto, oye, este man hace bien las voces, las imitaciones y tal, y te comenzaste Claro. a descubrir. De hecho, el primer productor que me llamó, porque sabía que yo hacía estas voces, Ajá. fue José Luis Sala, de la productora Cuarto Aparte. Eso es lo que te quería preguntar. Así Bueno, él te llamó para hacer locución comercial. Ajá. Hasta cierto punto, digamos, él te descubrió, entre comillas, en ese campo. O sea, él vio el potencial que podías tener en locución comercial. Pero una vez que tú grabas en el estudio de él, te gusta, te das cuenta que te pagan. Claro. Y esto puede solucionarme la vida y puedo estar haciendo este trabajo o lo que sea, o puede ser un part-time o cualquier cosa. Aunque yo creo que eso para ti es full-time en la locución comercial. Ujú. ¿Cómo tú encauzas ya este trabajo y te formas a ti mismo como locutor? Porque en nuestro país, la gente que nos escucha en otros lados tiene que saber, nosotros sabemos, estamos como 50 años atrasados con respecto a Colombia, Argentina, Totalmente. etcétera, etcétera, etcétera. Así no es. vamos a hacer, y no nos vamos a quedar en eso porque Es muy largo de contar. y es una de las razones por las que grabo este podcast y por las que busco otras maneras de aprender. Esto para mí es aprender, yo ahorita voy a aprender. Sí. Y Yo también. Y comparto esto con otras personas Ujú. en el mundo, el que quiera escuchar y aprender. Como tú, si no había aquí escuela, Ujú. como hay hace 50 años en otros países, como hay hace 20 o 30, Ujú. no había escuela de locución. Creo que lo que había era Bellas Artes para los actores, ya, eso es como Exacto. lo más parecido. Exacto. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lograste entrenarte? ¿Cómo aprendiste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? Pues yo creo que tuve mucha suerte también en dos cosas. Yo creo que José Luis no me descubrió. José Luis me vio como un recurso muy bueno para hacer las locuciones. Yo recuerdo que la primera locución que yo hice, facturada y pagada, era una caracterización de un tipo que se estaba ahogando. Y después hice otra ¿puedo decir marcas? Sí, lo que tú quieras. Sí, esto es un espacio libre. era para Dulcería Bonbons y tenía que ser la voz de un francés. Ya. Entonces me acuerdo que el eslogan era Dulcería Bonbons, hace maravillas con el chocolate. ¿No? Tenía que hablar así y cantaba con otra locutora, ¿no? Y ella cantaba espectacular y todo eso. Entonces, claro, él probablemente no me descubrió como tal, sabía lo que hacía yo, pero, y sí, digamos, seguimos trabajando y todo, pero creo que el que me descubrió mejor como locutor institucional y que me puso a trabajar como locutor institucional porque le gustó mi voz y me dijo, vente para hacer unas pruebas, fue Juan Manuel Oleagoitia. Ya. ¿Quién es Juan Manuel Oleagoitia? Juan Manuel es un artista, ¿no? Debo decir que más que un productor, es un artista porque él fue hace años, en la época de Sandro, en el Perú, él es peruano, él era conocido como Sagitario. Y era un cantante. Claro, era un cantante famoso en esa época. Vive ya muchos años aquí. Vive muchísimos y tiene una de las años. productoras de audio que más... Exactamente, ha que más reconocida. Más reconocida Más del reconocida, país. exactamente. Y en esa época Ajá. estaba él y otro peruano. Estaba Fernando Fernando... Smoley. Oh, por supuesto, Fernando Smoley. Smoley. O sea, fue como una especie de cascada, ¿no? Entonces yo dije, a ver, se me está abriendo el abanico. Y te comenzaron a llamar los demás también. Me empezaron a llamar por aquí, por allá me llamó, por ejemplo, Francisco Ballarino de Norlop, que después se puso Mystic Point. Me empezaron a llamar, estaba Fernando Smoley, trabajé con otros productores, digamos, que tenían, digamos... ¿Y cómo te conoció Juan Manuel o de dónde te sacó? Él escuchó mi voz, preguntó, dio con y me llamaron. Yo no lo conocía a él. A ver, yo sí lo conocía a él porque resulta que cuando yo tocaba en una banda, él era el manager de esa banda cuando yo salí de esa banda. Además que todo el mundo lo conoce por la composición de la canción de Barcelona, que es el equipo por supuesto más popular del Ecuador. Así es. Esta parte me pesa un poco porque yo no soy barcelonista, pero tengo que reconocer. Entonces, y es un himnazo. Y es la canción
más pegadiza. Deportiva, entre comillas, más popular del país. Así de sencillo, ya. Así es. Ya, Entonces, él es entonces el que te... Claro. Yo ya lo conocía a Juan Manuel por eso, entonces sí me trajo un poco de nervios porque a mí no me caía bien. Sí, decía, chuta, este man. Decía, es un gusto adquirido. Claro. Un saludo para el compadre, si nos está escuchando, para el maestro, si algún día nos escucha. Por favor, yo le voy a mandar un mensaje. Ojalá lo pueda entrevistar que lo pueda. Y tiene para contarte 3000 historias, ¿no? Y nos hemos hecho muy buenos amigos. Entonces, mira, cuando yo ya vi que la cascada se estaba armando y ya estaban abriéndose el abanico de productoras, y veía que sí, pues este tema de la facturación era importante, entonces lo primero que yo decidí es que esto no iba a ser trabajado como un cachuelo. Para la gente que nos escucha, que no es del Ecuador, cachuelo es un trabajo ocasional. Es una cosita con la que tú te ayudas, ¿no? Es un billetito que te entra extra de lo que tú ya trabajas. Por eso mucho locutor trabaja en radio y cachuelea en locución comercial. Sí, ¿ya? Que es una discusión que hemos tenido. Yo sé que para mí esa es la diferencia, una de las diferencias más importantes contigo, que tú siempre te has tomado esto como tu trabajo principal. Muy seriamente, sí, así es. Y lo llevas de esa manera y no lo llevas como un cachuelo o exactamente. Un side job. Pero lo que te pregunté es, básicamente es cómo has aprendido a eso iba. A hacer tu trabajo. A eso iba. Si no había dónde estudiar. A eso iba. Uno, me di cuenta primero de que, por ejemplo, si yo era bueno para la caracterización, sí, entonces tenía que saber cómo poder hacer más cosas que pudiera ofrecer a los mismos productores. Entonces yo decía, a ver, vamos a ver, si puedo hacer esta voz, esta otra voz de acá. Entonces intentaba hacerlo. Me costó, por ejemplo, muelas, tratar de imitar la voz de Homero Simpson. No se me hizo tan difícil con los años después sacar otras voces e imitar otras voces porque ya sabía la técnica para poder hacer esos alcances en tonos. Yeah. Y aparte, yo veía a los locutores que grababan en las productoras y yo estaba así y yo trataba de imitarlos. Y es difícil tratar de cogerle el color a una voz cuando no es la tuya. Entonces, por ejemplo, yo empecé a versatilizar. Y dije, a ver, por ejemplo, este locutor es de la sierra. Entonces tenemos que hablar así como, a ver, entonces para todas las personas que nos escuchan vamos a decir esto. Entonces, claro, el tono cambia totalmente. Y yo decía, si yo empiezo a imitar, ¿a quién imito? Por ahí, ¡pum!, me salió una maravilla de cliente que fue McDougall. Y en McDougall me dijeron, quiero que seas la voz del tucán. Y la voz del tucán. Híjole. ¿Cómo habla un tucán? O sea, un tucán tiene que ser una voz nasal, pero tiene que ser una voz, pero no puede ser así porque suena como tonto, ¿no? Entonces a esto vamos a ponerle un poquito de papagayo, ¿no? Y así más o menos fui construyendo la voz, ¿no? Y después me llamaron para hacer el otro personaje hasta que llegué a ser el tigre. Llegué a ser el tigre Tony de McDougall. ¿Y así, tenías que hacer varios personajes en una misma pieza? ¿Diferentes voces? No, eran diferentes voces, pero a veces me pedían, ¿puedes hacer el tigre? Por supuesto. Entonces yo siempre decía, sí. Y me ponía a practicar hasta que me salía. Y claro, el tigre me costó un montón. El tigre me costó tanto como Homero Simpson. ¿Verdad? Pero te daban un referente, o sea, te enseñaban la voz colombiana. No, me decía, ¿has tigre, escuchado la voz del tigre? Y le digo, sí, ¿la puedes hacer? Por supuesto. Entonces... ¿Y eso venía hecho dónde? ¿En México? A ver, primero acá. Y después me pidieron de México. O sea, porque McDougall emigró a México y después la campaña y todo lo que se hacía desde México y era para México. Y quitaron la oficina de Ecuador. Sí, exactamente. Pero había otro locutor entonces primero que tú que hacía el tigre. Por supuesto. Y no era de aquí. No era de aquí. ¿No era de aquí? No. ¿De dónde era? No me acuerdo, creo que era mexicano. Ya. Me imagino que tiene que haber sido mexicano o algo así. A ver, ¿a qué recurres? Cuando yo comencé a trabajar contigo, antes de eso, por ejemplo, yo trabajaba con solamente locutores que hacían voces institucionales. Así es. Y la mayoría de la publicidad, cuando yo comencé, también hace más de 15 años, o era promo o era institucional. Ya. O sea, o era la venta dura, o era la institucionalidad. O era esta cosa, sí, así todo, sí. Entonces, conocía... la mayoría de los que conocía trabajaban también en radio o televisión. Claro. El doctor Erazo, Leticia, gente... Claro, Emilio. Muy buena, pero
que a la hora de hacer actuación, por supuesto han pasado 15 años, estos nombres que di no necesariamente siguen iguales, o sea, quizás ahora actúan muchísimo mejor. Es que tienen que versatilizar. Pero exacto. en ese momento nadie actuaba, todo el mundo... Es que no te pedían eso. No, recurría al chip institucional o al chip promocional y eso eran las cuñas. Ajá. Eso era. Por ahí un detalle, alguna cosa. Entonces cuando comencé a trabajar contigo, pedían mucho tu voz porque tú podías hacer varias cosas actuadas. Pero llegó tanto así que alguna vez me dijeron, no, ya no me lo pongas a Gustavo porque está sonando mucho en la tanda y lo escucho exacto. Cuña tras cuña tras cuña y no, ya, pues, o sea, tampoco. Claro. Ha habido épocas así y luego pasó y ya no. Y me vuelven a llamar otra vez. Es una cuestión cíclica, así es. Sí, pero no había mucha gente que te pudiera hacer una cosa natural. ¿A qué recurres tú? Para que no te pase, como me pasaba con todos los demás. Hola, vengo a comprar un bote de pintura. Entonces, no, pues nadie te cree eso. ¿Por qué les pasaba eso a ellos? Tengo yo mi teoría, pero a ti no te pasó. Sí, como te acabé de decir hace un rato, yo aprendí mucho de los locutores colegas. Entonces, efectivamente, muchos eran... O sea, a veces me tocaba grabar. Por ejemplo, yo recuerdo una sesión de grabación con algunos colegas en el estudio de Fernando Smolich. Entonces éramos como 4 locutores y todos teníamos una línea de actuación, ¿no? Y recuerdo que yo los escuchaba y yo decía, eso no suena natural. Y veías al creativo que decía, bacán, quedó chéverísimo. Y yo era... ¿Por dónde? Pero no era por criticar esto, sino porque no sonaba natural. Porque todos los locutores que hay aquí tienen unas voces fantásticas, pero actuar, interpretar... Es otra cosa. Es otra cosa totalmente distinta. Ahorita, por ejemplo, cuando estamos hablando, y esto es una de las cosas que yo doy en mis cursos, es precisamente el estar consciente de la forma inconsciente de expresarnos. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú estás hablando digamos, pausadamente, poniendo énfasis, sabiendo dónde meter esa inflexión que hace que se ancle la idea en otra persona, sí. Eso es lo que tú puedes hacer conscientemente, pero cuando ya lo haces hábito, ya es inconsciente que tú hables correctamente. ¿Me explico? Entonces es como un switch. Entonces yo me pongo el switch actuación, entonces yo sé que tengo que actuar. Y si me escucho y digo, yo te puedo dar varias versiones de la misma toma. Si tienes una línea y yo te digo, hola Susi, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿No? Podemos decir, hola Susi, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Pero a veces dices, ¿sabes qué? No tengo tanto tiempo, tienes que cortar. Hola Susi, ¿qué fue? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Verdad? Yo puedo hacerlo de muchas formas porque una expresión puede ser dicha de varias maneras. Por eso yo jamás te doy una sola toma. Pero sí tiene diferentes matices lo que acabas de hacer. Exactamente. Es que a eso es a lo que vamos. 3 matices y todos naturales. Escoge. ¿Te das cuenta? Ya. No solamente es versatilizar mi capacidad, sino lo que mi producto pero es ya es versátil. Es natural. Tú no fuiste no es que fuiste donde un actor y dice, oye, no. Entréname, ayúdame. Pero aprendí mucho con Marina Salvarezza. Y yo debo reconocerlo. Es una gran actriz italiana que vive hace muchos años y ella fue mi profesora en Ecuador. En la Escuela Mónica Herrera, donde nosotros estuvimos de no verbal. Pero no nos daban actuación. Espérate, es que a mí se me quedó grabada una clase de ella. Una clase de ella en la que me dijo, tienes que interpretar, dime un texto como si estuvieras enojado. Y era un texto, entonces te veías el texto y era alegre, entonces era un conflicto. Entonces tú dices, ¿cómo voy a decir esto enojado? Entonces, ella lo hizo a propósito. Exacto, ella lo hizo a propósito. Y yo utilizo esas técnicas también en mis alumnos. Porque trato de que ellos se den cuenta, porque es un trabajo cerebral increíble. El cerebro te dice que ese texto tiene que ser dicho con alegría, pero al mismo tiempo el cerebro tiene que mandar la orden para que mi voz y mis expresiones lo digan de una forma distinta a cómo está diseñado el texto. Entonces ahí es cuando tú empiezas a entrenarte. Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta. Si tú te das cuenta, Juan David, yo normalmente trato de hablar impostado. Ahorita estoy hablando un poquito impostado, de hecho. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Para descansar. ¿Sabes qué? A veces no me doy cuenta cuando lo hago. Ahí me doy cuenta que funciona en mí. Porque tú sabes que el mejor experimento es el que lo haces en ti. Y te das cuenta que efectivamente, si sabes que estoy haciendo esto... Porque a veces mi mujer me dice, ¿y por qué hablas así como locutor?
Y yo le digo, no, mi amor, no estoy hablando como locutor. pero lo hago precisamente, ¿por qué? Porque cuando me piden bastantes locuciones, por ejemplo, para bancos, instituciones públicas, y entonces ahí sale esa calidez. Yo me di cuenta que la voz institucional tiene varios matices también. Hay institucional amigable, hay institucional corporativo, hay institucional narrativo, hay institucional informativo, hay institucional deportivo, o sea, hay un montón de matices para la voz institucional, que no se puede quedar únicamente con la típica voz institucional, porque eso puede sonar para cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Pero si tú estás... Y otra cosa que, perdón, que me trabe un poco, porque tengo tantas ideas en la cabeza y me gustaría decirlas todas, pero otra cosa que yo saco y que me sirvió, inclusive desde hace mucho, es precisamente la narrativa de cuentos llevadas a Disney, pero las viejas. ¿Sabes que Emilio también me dijo? Sí. Me dijo Yo utilizo ese recurso con mucha sutileza. Sí. O sea, cuando Ajá. yo le dije, me lo encontré un día, y tú sabes cómo lo respetamos y lo queremos, ¿no? Es tremendo. Uh-huh. Y le digo, oye, estoy haciendo locución, bueno, después de tanto tiempo de ser productor, le digo, me ha resultado, me han buscado y estoy trabajando y me está yendo bien. Ponte a leer cuentos, me dijo. Así es. Pero como yo decía, el oído es súper importante y escuchas los distintos matices. Entonces cuando escuchas, era la historia de un amigo que venía a hacer su podcast y de repente vino una bruja que lo cogió. Entonces esas variaciones de tono y esa profundidad en la voz y esa calidez introductoria, por ejemplo, Ajá. que después se transformaba, entonces de repente apareció fulana de... Y te das cuenta cómo funcionan las inflexiones y qué haces desde la construcción de la consonancia, porque estamos hablando de la consonancia, de la respiración, de la fonación, de todo. Te das cuenta cómo todo trabaja para generar emociones en la medida que vas narrando. Por eso yo muchas veces les digo, a ver, ustedes utilicen este recurso, pero así, una pequeña gotita de eso. El ingrediente es una gota de eso. Entonces, cuando narras las institucionales, tú puedes decir, Banco del Pacífico te ofrece tal no sé cuantito para esto. ¿Por qué? Ahora puedes hacer tal cosa. Ya lo sabes. Y la sonrisa, obviamente. Cuando estás locutando con sonrisa, se nota que estás sonriendo, ¿no? Claro. Pero a veces... O sea, claro, no son exactamente los mismos Exactamente. tonos, pero estás usando el recurso. Y sabes que cuando una persona habla sonriendo y tú, por ejemplo, conoces al que está hablando y lo escuchas, te lo imaginas sonriendo. ¿Y el neutro para ti? ¿Qué ha significado? ¿Qué ha significado? El ¿Cómo? neutro, chistosísimo. A ver, porque no todos podemos. Ya ahorita se volvió hace rato Es lo que yo una digo. demanda, o sea, algo que tiene que hacer el locutor, Ajá. porque tiene que poder trabajar para fuera de su país también. Ajá, así es. Pero desde hace muchos años que nos piden neutro a nosotros, yo le decía a Marisabel, cuando conversé con ella, que muchos años yo estuve confundido porque nosotros tenemos el acento de la sierra y el acento de la costa. Ajá. Y yo pensaba al principio Que el lo acento de la costa era que me neutro. decían no. Yo siempre estuve, bueno, no siempre, pero hace mucho tiempo estuve consciente del acento de nosotros, pero yo pensaba que cuando pedían neutro se referían a neutro entre esas dos. Ajá. No estaba pensando a nivel hispanoamericano. ¿Me Así explico? es, Entonces, así es. ahora que lo tengo mucho más claro, desde hace algunos años, bueno, veo que me sirvió. Esta pequeña confusión de todas maneras me sirvió, porque para no sonar muy costeño saco la S y canto diferente cuando estoy locutando y eso. Pero tú, ¿cómo lo conociste? Ya, a mí me pidieron neutro precisamente... a ver, la primera cosa que te voy a decir respecto al neutro. Nosotros, los costeños, pensamos que somos lo más neutro que existe y no es así. No, es una falacia. Exacto. De hecho, porque nosotros los costeños aquí en Guayaquil hablamos de acuerdo a nuestro nivel socioeconómico. Es muy distinto hablar con una persona del nivel socioeconómico bajo que uno del alto y uno del medio. Sí. Es muy distinto, sumamente distinto. Entonces no existe, digamos, un sonido dominante, digamos, al menos a nivel de costa. Ya, pero eso mismo, los niveles de educación, Ajá.
va a pasar lo mismo en la sierra. Es una cuestión cultural. Y pasa lo mismo en los otros países. O sea, por supuesto. Y nuestro país, que es multidiverso, también es multidiverso a nivel de sonido vocal. uh-huh. ¿Verdad? Porque una cosa es escuchar a una persona de Riobamba, otra muy diferente es escuchar a una dibarra. Tú me dirás, no, pero son serranos. Sí, son serranos, pero hablan distinto. Lo mismo el quiteño de Cumbayá, del quiteño del sur de Quito, de la Marín. El quiteño viejo. Y el quiteño viejo, exacto. Uh-huh. Y el aniñado. Exacto. Entonces, sí, entonces... aniñado es gomelo, engreído. Así es. Pituco. Exacto. Y se confunde un poco con adinerado. Se confunde, porque no necesariamente es. Pero cuando alguien dice, este es aniñado, o sea, este es de clubes, este es de exclusividad, es de lujos. De marcas. Así es. Uh-huh. Exacto. Entonces, mira, perdón. Respecto al neutro, hay varias cosas que decir. Cuando yo precisamente grababa para McDougall México, un día me llamaron los chicos allá y me dijeron, oye, necesitamos que hagas una locución institucional, pero quiero que la hagas súper neutro. Ya, perfecto. Hago la locución, les mando mis 3 tomas y se fue. Oh, ya. Okay. Exacto. Después me llama y me dice, oye, güey, pues que está muy bien, pero ¿sabes qué? Yo creo que debe ser un poquito más neutro. Y yo dije, ¿cómo? ¿Más neutro? Pues sí, más neutro. Y tú habías mandado, for the record, sin comerte la S. Así es. Totalmente. Sin el cantado guayaquileño súper bien pronunciado. Ya. Súper bien pronunciado. Lo que para nosotros era neutro. Entonces, cuando me di cuenta, yo dije, voy a mandarle con un ligero acento mexicano. Y cuando se los mandé... ¿Cuántas tomas hiciste hasta que te diste cuenta? Hice 3 tomas igual. O sea, hice papá, ¿por qué? Porque yo tengo facilidad para las formas de hablar. Tengo facilidad para el español de España, para el brasileño un poco. No sé hablar portugués, pero si me toca hacer acento portugués, lo hago. Lo puedes hacer. Exacto, como el francés, como el gringo. Puedo hablar como argentino, puedo hablar como peruano, puedo hablar como chileno. Entonces, en ese sentido no me fue tan difícil. Y le metí un poquito, porque yo puedo dosificar, tengo la habilidad de dosificar los elementos. Lo hice un poquito, le metí un poquito de mexicano. ¿Ya? Y son inflexiones pequeñitas, pero que te hacen entender que suena un poquito mexicano, ¿verdad? Y ahí fue. Exacto. Por eso ahorita, si tú me escuchas hablar y me presentas a alguien, me va a preguntar ¿de dónde eres? Y yo le voy a decir de Guayaquil. No, tú no suenas guayaquileño. Fíjate eso. Uh-huh. No suenas. Entonces cuando yo le digo no suenas, claro, lo que pasa es que yo trato de pronunciar lo mejor posible. Claro. Y de hecho trato, mis inflexiones muchas veces son distintas a las del guayaquileño común. Entonces, oye, ¿te vas a comer eso? Y eso es muy peruano, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando tú hablas como peruano, pues que tú hablas todas las cosas levanta así para la arriba. La última. Está para arriba, entonces de pata, está loco, ¿no? Sí. Así, ¿no? La última sílaba para arriba. Exacto. A veces yo hago esas inflexiones, ¿por qué? Porque no las quiero perder. Porque quiero que precisamente me ayuden a enriquecer mi forma de sonar. Deja preguntarte esto. Entonces tú estás todo el tiempo, te estás autoanalizando. Estoy en awareness todo el tiempo sobre mi sonido. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Ya. A ver, yo estoy en mi carro como loco hablando y diciendo... Por ejemplo, leo la placa de que está el carro enfrente y digo GQP0403, ¿no? Y después digo GQP0403, ¿no? Y digo después otra GQP0403, ¿no? Y así, ¿no? Hago cualquier voz. De hecho, alguna vez hice una voz de mujer. Yeah. Me pidieron en Mystic Point casualmente, ¿puedes hacer la voz de una alemana? Y yo, guau, dale, hagámoslo. Y la alemana se llamaba Inga. Y salió, o sea, fue para matarnos de risa un rato, ¿no? Pero salió, ¿no? Salió al aire, sí. Ustedes pueden buscar el himno al diseñador en YouTube y van a ver el himno al diseñador. Claro, porque era el día del diseñador y yo compuse un himno para la agencia Laika que me lo pidió. Entonces ellos querían un himno que suene así todo... que tenga el texto falso de diseño, que es lorem ipsum, sí. bla, 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 bla. Sí, y dice un pocotón de barbaridades que no están en ningún idioma, simplemente parece latín, de hecho. Sí. Entonces yo hice, ahí está, búsquenlo, ahí está, himno al diseñador, y empieza con una, con una voz así toda magna liqua, magna. Y yo me basé digamos, me inspiré en el sonido de la música rusa. Ya. Entonces, una cosa así, ¿no? Entonces, hice todas las voces, monté 8 voces, inclusive voz de soprano. Ya.
Y te mata, tú escuchas el himno al diseño, te matas de risa porque al final dice para ayer, Claro. tan, tarararán, tan, tan. Es para matarse de risa, es muy bacán. La naturaleza de nuestro trabajo. Exacto, entonces por eso te digo, yo todo el tiempo estoy buscando sonar, yo me preocupo en esto, ¿cómo será cuando yo tengo 80 años? ¿Cómo va a sonar mi voz? Entonces, claro, la voz envejece, al igual que uno. Entonces yo tengo que buscar la forma digamos, de mantenerme entrenado para que eso no se apague nunca. Audio Latino, tu voz en español. Es una producción de Juan David Montalvo. Puedes encontrar más información en www.juandavidmontalvo.com. Envíanos tus comentarios a voiceoverjd@gmail.com.